Hola, ¿cómo están? Hoy estamos a 14 de octubre, estamos en más de 200 días de cuarentena y tenemos un despelote político muy grande porque ambas facciones no se dieron cuenta que son la sociedad partida, no es la sociedad unida que nos vendió Alberto cuando asumió diciendo que iba a tratar de unir a los argentinos. Por un lado tenemos las manifestaciones de determinados entes, porque yo diría que Daddy Brieva, era un excelente actor, un excelente cómico, cuando se pone a partidizar lo que dice, se pasa de rosca. Y si usted no lo escuchó, pero se habló en todos los canales, dijo que agarraría un camión y pasaría por la 9 de julio matando gente. En síntesis, matando gente. Cafiero, por otro lado, del mismo partido, capaz que con el mismo fanatismo, nos plantea que los que el 12 de octubre, a lo largo del país y a lo ancho, que es lo que les preocupa, ¿no? Autoconvocados con distintas políticas y distintas sensaciones, porque unos querían anular la justicia, otros quieren terminar con la cuarentena, otros quieren que exista trabajo, otros quieren no fundirse económicamente, otros quieren comer. O sea, hay una diáspora de ideas de la gente lo que pide. Lo que sí estamos de acuerdo es que nos estamos quejando. La situación de hoy es terrible. Cafiero nos dice que esa gente no eran argentinos. Entonces, por un lado Alberto iba a venir a unir a la sociedad. Su jefe de gabinete dice que los que el lunes participaron de las marchas no son argentinos. Diadi Brieva, que indudablemente es un peronista, lo sacaría, es un kirchnerista acérrimo que dice que quiere matar gente. Y después la frutilla del postre. Aparece Mauricio. Entonces, Mauricio, por otro lado, jamás hizo un mea culpa de los problemas que nos dejó. Alberto nos cuenta que todos los problemas los dejó Mauricio. El Banco Central, que peor estuvo en todas las épocas, fue el que dejó la vicepresidenta. Después no fue igual el que dejó Mauricio, donde nos dice hoy en la UIA Alberto que se fugaron en ese pequeño lapso de paso a asunción del gobierno 29.000 millones de dólares, que se fugaron del Banco Central, cosa que no es cierto, cosa que existía en dinero en el Banco Central y que lamentablemente hoy no existe, cosa que no existe porque el gobierno se preocupó en pelearse y ocuparse de los temas que a la sociedad no le interesan. Pues yo creo que si agarro a 50 personas en la calle, en cualquier lugar, en el AMBA, en Jujuy, en Neuquén, en Salta, y les planteo si su problema es la actividad o cómo se desarrolla la justicia, van a decir que sí, pero que no es el fundamental. Que el problema grande es qué pasa en la economía, que no habla nadie, porque dentro del gabinete económico está todo bajo manejo absoluto, también. Que no es el problema de él. El problema de él es la inseguridad y el problema de él es cómo sigue su trabajo. Y por otro lado, tenemos esta grieta que se armó, otra más, con respecto a Venezuela, porque recordémonos que la vicepresidenta íntima amiga junto con Néstor de Chávez, que era una cosa, era una moneda de cambio, a esta tratar de decir que Maduro no es una dictadura, que lo es, y que Maduro no tiene el nivel de liderazgo de Chávez, que tampoco lo tiene. O sea, Venezuela es una dictadura absurda, con desaparición de gente, con un país que lo hicieron pelota, en eso nos parecemos, y que nadie se hace cargo. Todo esto lo vemos en el tema político, es la diáspora que tenemos con un gobierno que vota en la OEA a favor de Venezuela y en la ONU en contra. Imagínense la imagen de Argentina en el exterior. Y hoy vino otra frutilla del postre. Se fue el Fondo Monetario, que vino acá a auditarnos, hablando con mucha gente, no solamente con el gobierno, habló con Melconian, habló con Redrado, habló con un montón de gente, pro y contras,
Y hoy la presidenta del Fondo Monetario dice que la Argentina va a tener la peor crisis de su historia. Comentario que ustedes lo van a leer en los diarios de mañana, pero que se los comento hoy. Peor crisis de la historia. Crisis ocupacional, crisis económica, crisis de la moneda. Otro problema que tenemos que tampoco se habla. Porque hoy tenemos un dólar oficial, y ahora vamos a lo económico, ¿no? Con 80 y pico de pesos, más el 30% del impuesto país, que es uno de los impuestos que mayor recaudó en los últimos tiempos, ahora no, más un 35% más de un impuesto retornable si vos pagás ganancias. O sea, 65% de brecha y aún así están un 10% abajo de lo que es el dólar paralelo. Y a su vez están casi cercano a lo que es el dólar MED. Y usted dirá, ¿qué es el dólar MED? Bueno, es el dólar que uno compra bonos en pesos, los vende en el exterior en dólares y se trae los dólares o se guarda los dólares. Es una bicicleta que están haciendo grandes empresas y personas que mueven dinero, obviamente. El mercado del dólar paralelo se ha reducido muchísimo porque si usted es blanco, es negro, es fucsia, es rubio, es morocho, cobró algún plan, es socio de San Lorenzo, bueno, no puede comprar dólares. Han puesto tantas restricciones a la compra de dólares que yo calculo que pueden comprar de los 5 o 6 millones que compraban, 1 millón apenas. Y ya con todas las trabas que han puesto ni lo compran. Compramos todos afuera, compramos en el mercado paralelo, que es el mercado que va a seguir funcionando como funcionó, con una brecha que no la tuvimos en la historia. Una brecha que no nos dicen cómo la van a aclarar. Un programa económico que no nos dicen cómo va a funcionar. ¿Saben lo que dijo Georgieva con respecto a Argentina? Que debe demostrar cómo económicamente va a sustentar un programa. Quiere decir que no nos cree. Y si Georgieva, que vive tan lejos, no nos cree, imagínense los argentinos que vivimos acá, que vemos la máquina importando billetes, que vemos trabajando 3 casas de la moneda para nosotros, que vemos que el IFE, que dijeron que el cuarto no va, ahora hoy dijo Alberto que va, que vemos que el ATP sigue, pero algunas actividades están muertas, que vemos, por ejemplo, que el gran problema de esta cuarentena eterna, es que el transporte público es lo que más contagia. Muy bien. Ya los infectólogos, ninguno está. Ustedes vieron que en los últimos periodos ya Can no habla, López no habla ninguno. Alberto tampoco quiere hablar. Pero ¿qué pasa? Si el transporte público es el problema, y lo sabemos desde el mes de marzo, estamos en octubre, ¿qué hicimos de marzo a octubre como gobierno, como pensamiento? Y no hablo solamente del central, todos. Rodríguez Larreta, Axel, ¿qué hicieron? Tenemos una pléyade de micros de larga distancia parados hace 7 meses. Tenemos una pléyade de combis paradas hace 7 meses. Tenemos una ristra de micros escolares parados a lo largo del país hace 7 meses. Y el problema de las clases son que los alumnos se trasladen. El problema de la construcción es que los obreros se trasladen. ¿Saben qué? A mí me suena que nos están tomando de boludos. Me parece. Y que el boludo de la semana, en esta semana, y cuando lo veamos en lo de la nata, deberíamos ser los ciudadanos. Porque seguimos tirando para adelante. Porque seguimos pechando mientras el presidente nos dice que toda la culpa la tuvo el que se fue, y el que se fue volvió y nos dice que él no fue. Pero ninguno de los dos, o ninguno de los tres, porque tenemos el trío, ni Cristina se hizo cargo, ni Mauricio se hizo cargo, ni Alberto se hace cargo, aunque Alberto está apenas hace 10 meses. ¿Cómo le suena a usted que Alberto está hace 10, 11 meses de gobierno? ¿No le suena más o menos un tercer año de segundo mandato? El pueblo no está fatigado, podrido,
barra desilusionado, barra incrédulo. La gente que sale no es la que está repodrida que le ofrezcan cosas y no le mientan permanentemente. Todos. ¿No es hora de que empecemos a pensar de lo que hicimos en los últimos 50 años? O si quieren del 83 en adelante. Porque antes es cierto, a Videla no lo votamos, a Onganía tampoco, y por ende, ese periodo no teníamos posibilidad de votar. Pero después sí votamos, y votamos a Alfonsín, y votamos a Carlos Saúl, que hoy permanece en el Senado, y votamos después para sacarnos a Carlos Saúl a Fernando de la Rúa, que Alberto cada vez se parece más. Y después de Fernando de la Rúa vino la crisis, una crisis que según dicen en el Fondo Monetario va a ser peor esta que esa. Una crisis que nos llevó al 40% de desocupación, que nos llevó a una pobreza tremenda, que nos llevó a graves problemas de ruptura de leyes y que la gente se quedara sin el dinero y que se muriera en el intento de recuperar sus bienes. Esta va a ser peor. Y de esta crisis, que muchos están hablando y otros tapan, ¿quién nos habla? Los que están dirigiendo el país. Nos van a decir cómo vamos a tratar de transitar, punto uno, y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar. Con un dólar que lo deberían devaluar, a pesar de que el presidente hoy, en la huida, dijo que él no va a devaluar. Preocupación. ¿Se acuerdan del que apuesta al dólar pierde? Rodrigazo. Lo que tenemos memoria, sabemos que lo peor que puedo decir es que no vas a hacer lo que al día siguiente haces. Y la segunda aclaración fue que no va a tocar los depósitos. Otro problema. ¿Por qué es un problema? ¿Porque lo va a hacer? No. Es un problema porque no es creíble. Porque en el medio me echa todas estas cosas y nunca vemos un presidente que nos hable hacia el futuro, sino viven hablando del pasado. El que se robó, el que se afanó, el que se fue, el otro. Nunca vamos para adelante. Si vimos el debate de Estados Unidos, ese debate que fue tan picante entre Biden y Trump, nos damos cuenta que ellos, si bien se torean, hablan del futuro y de lo que van a hacer. Obviamente van a hablar de un poquito de lo que hicieron mal, pero a la gente le proponen futuro. A nosotros no nos proponen más que pasado. Un pasado de que de Perón quedó solo Julio Bárbaro. Nada más. Nadie más estuvo. Nos legó Cafierito a un nieto que en este momento está como jefe de gabinete y que dice las mayores barbaridades que existen tratando de justificar un gobierno que está desmadrado. Yo quiero que Cristina con Alberto se peleen, no. No, porque sería lo peor que nos podría pasar. Una coalición que ya se destruya en los 11 meses de gobierno significa que tenemos un pueblo económicamente destruido. Una economía que ya está destruida y que cuanto más sigamos discutiendo y peleando y arrastrándonos, vamos a estar peor. Eso se entiende. El Banco Central está prácticamente quebrado. Le propusieron al campo cambiar y es el único motor que tiene esta economía hace 50 o 70 años. Y el campo le propusieron eso con 3% de rebaja de retenciones. Otro el boludo de la semana. Y los que no venden materia prima le ofrecieron más, un 5% la baja de retenciones. Usted sabe, la lectura, ¿saben cuál es? Que el campo cuando va y cobra sus dólares, de esos 80 pesos que hablamos, recibe 55. Y el gobierno le dice, no, pero ahora no, ahora vas a recibir 58. Y el que hace aceite, 60. Mientras que el que va a tratar de comprar un dólar lo paga 132. Y que él, que de repente empieza a comprar algunos insumos, no sabe cuánto lo va a pagar. Entonces no sabemos los precios relativos, el público barra pueblo está desesperado porque no hay precio de nada, su salario se diluye en las manos, como agua se va yendo, y los acuerdos salariales no van a existir porque no hay con qué pagarlos. Si la mitad del comercio está fundido
y la mitad de la industria también. Y es un país que además la construcción, la obra pública, motor de una economía, como diría Milei, keynesiana, pero keynesiana al fin, para poder empezar a mover el motor, no funciona. Entonces, muchachos, los que salieron definan qué quieren. El gobierno que dijo en su momento, Alberto, en campaña, que cuando él se equivoque salgan a la calle a gritar, que no se equivoque él, porque el pueblo, la mitad del pueblo salió a gritar, la otra mitad no, pero de la otra mitad tampoco está toda con él. ¿Ustedes recuerdan cómo salieron las elecciones cuando Macri cayó? 41% sacó la alianza de El Cambio y 48% sacó el Frente. O sea, nadie ganó como en su momento ganó Cristina con un 54%. El pueblo se está avivando, que lo están cagando. Así que bueno, yo esta semana traté de que junto con ustedes pensemos un poco en lo político, de lo que nos pasa, de la gente, del tipo que milita y justifica cualquier cosa. Y de esos hay de los dos lados. Pero me alegra por lo pronto que muchos estén despegando de Mauricio Macri debido a que no asumió las cagadas que hizo. No me alegra todo el fanatismo que hay con respecto a Cristina y no con respecto a Alberto, porque el albertismo es una mentira. No existe el albertismo. El albertismo es el famoso albertítere que dijimos. Cristina lo puso, Cristina lo dirige y nosotros, Alberto, trata de zafar de un gobierno que para mí ya está fracasando y derrapando en el medio de una curva. Por esta semana es lo que pensaba y con todo lo que nos pasó, pero sí los invito a que mañana, 20 y 20, vamos a estar hablando ¿con quién? Con Roberto Kachanowski. ¿Quién es Roberto Kachanowski? Un economista, un periodista económico, que hizo nada más ni nada menos que la comparación de lo que nos cuestan los funcionarios públicos en Argentina con respecto a países similares. Por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Portugal. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que estos muchachos, todos, que dicen que ellos, no, si se reducen algo, no mueve el amperímetro, deberíamos saber cuántos jubilados podríamos pagar y tenerlos mejor con ese amperímetro que no se mueve. Yo creo que ustedes que están del otro lado lo saben, que es toda una mentira. Y yo creo que aunque sea por mentirnos y por tener un gesto que no tuvieron nunca, deberían haberse bajado el sueldo o algo más simple. Sacar los asesores, sacar los choferes y sacar los autos. Muchachos, el país está quebrado, el país es pobre y ustedes viven como si estuvieran en el reino de Arabia. Hasta la semana que viene.